Cuando usted vino a la reunión, viene el Señor con nosotros. Y ahí me mató la teoría que yo tenía, que preferible calidad que cantidad. Y yo siempre decía, preferible tener 10 hermanos llenos del Espíritu, que no 100, que no pase nada. Y pareciera muy espiritual la expresión. Así que por años, hermano, como por 5 años, nos superábamos los 8 o 10 hermanos. Y un día le dije, Señor, ¿por qué no llegan, hermano? Llegan y entran. Es que tú pediste eso. En serio. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor y le dije, mándalos a todos nomás, Señor. Y aquí están, por hermano. Gracias, Juanqui. A ver. La calidad procede de la cantidad. Y es cierto, la calidad procede de la cantidad. Bueno, mientras más cantidad de hermanos hay más Cristo, pues, hermano. Entonces, cuando uno dice, hermano, tú no viniste, qué sé yo, perjudicaste la reunión o no, sí la perjudicó, porque mientras más hermanos, hay más Cristo ahí. Entonces, usted nos roba la bendición y usted se queda también sin una bendición. Díganle a la hermana Anita que cierre el negocio y que venga para acá. Los músicos están... Amén, gracias, Rusia. Uy, esta Rusia es mi conciencia. Ella es mi cable a tierra. Amén, gloria a Dios por eso. Ya. ¿Qué hablamos la semana pasada? De la inmadurez y la inmadurez. Vamos a hablar un poquitito más, pero le puse otro título. Otras áreas en las que necesitamos crecer y madurar. Son diferentes, así que no van a tener que pararse para ir al baño esta vez. Los que se dieron cuenta se ríen. Los otros no se dieron ni cuenta. Bueno. Amén. Ya. No tiene que sentirse mal cuando la palabra lo despedaza y le saca la luz. No tiene que ir al baño ni a ir a comprar sopaipillas de la hermana Anita. No tiene que hacer eso. Yo entiendo lo que pasaba. Recuerdo una vez, siendo pastor, un predicador estaba hablando de muchas cosas que hay en uno, como el orgullo, la arrogancia, el deseo de ser primero. Y hermano, sinceramente, mientras el predicador hablaba, yo me ponía rojo y juraba que todo el mundo me estaba mirando. Pero la verdad es que todos estaban rojos. Porque a todos les llegaba la palabra. El que se hagan los lesos es otra cosa. Así que usted no tiene que hacer eso, no tiene que ir al baño cuando la palabra le esté llegando, ni nada de eso. Solamente debe quedarse ahí, porque el mensaje de la semana pasada era como para todos. Bien, en Jeremías 48:11 está la palabra. Amén. La voy a leer mientras tanto. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Señor, te damos gracias por la palabra, te rogamos una bendición especial, multiplícala en medio nuestro, Señor, haz que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestro ser, toque nuestro ser interior, Señor, y podamos ser transformados de gloria en gloria. Gracias por tu bondad. Atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús y permite, Señor, que los hermanos puedan recibir tu palabra, así como yo también la he recibido. En el nombre de Jesús, amén, amén. Antes de introducirnos completamente, Moab era una nación. Acuérdense que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios salvó a la familia de Lot, por lo menos él y sus 2 hijas, porque la esposa murió, quedando transformada en una estatua de sal, aunque salió de Sodoma, y habían otros hijos, aparentemente de Lot, que murieron ahí en Sodoma. O sea, no todos salieron. Y cuando se fueron, a Lot no volvió donde Abraham, lo cual debiera haber hecho, porque Abraham era su influencia espiritual. Él abandonó la influencia espiritual y al hacer eso cometió suicidio espiritual. Usted nunca debe abandonar la influencia espiritual. Usted siempre debe estar cerca de aquellas personas que influencian espiritualmente de usted. Y Lot no lo hizo y se fue a una ciudad que después llamada Luz, y allí sus 2 hijas, entendiendo que tenían que tener una descendencia, lo emborracharon
y concibieron de él sin que él se diera cuenta. No sé cómo puede ser esto, pero la Biblia lo dice, así que debe ser así. Y las dos concibieron y cada una de estas hijas fue una nación. Y una de ellas tuvo un hijo que son los moabitas y los otros eran los amonitas. Moab fue una nación que creció, al igual que Israel, llegó a ser un enemigo de Israel. Y aunque ellos no eran israelitas, Dios tenía cuidado de ellos. Y aquí habla de que Moab fue una nación tranquila desde su juventud, nunca tuvo problemas. Lo que quiere decir es que fue una nación próspera, bendecida y con mucha paz. Pero el problema es que al pasar esto, dice que tranquilo estuvo Moab y no fue traspasado de vasija en vasija. Para explicar esto, el vino era puesto en vasijas y como el vino tenía sarro y no existían los filtros que existen hoy, el sarro se iba al fondo de la vasija y cuando ya estaba ahí, vaciaban a otra vasija y el sarro quedaba ahí, pero todavía quedaba sarro y entonces otra vez quedaba ya en menor cantidad, lo vaciaban a otra vasija hasta que ya no había sarro, todo había sido depositado en el fondo. Nunca pasó esto, por lo tanto el sabor del vino fue afectado por el sedimento. Moab nunca fue traspasado de vasija en vasija, por lo tanto su sabor permaneció en él. Cada uno de nosotros, los que conocemos al Señor, hemos llegado al Señor y llegamos con un sabor, porque si bien es cierto que nosotros nos convertimos al Señor, pero ahora viene todo un proceso de transformación. Esa transformación es por medio del lavamiento del agua por la palabra, donde Dios va eliminando las impurezas y las arrugas que todo cristiano trae cuando llega recién al Señor. Todavía hay orgullo, arrogancia, celo, hay muchas cosas que permanecen en nosotros aun cuando no hayamos convertido. Hay ciertas cosas que desaparecen inmediatamente en algunos. Yo siempre cuento que 4 cosas el Señor las sacó instantáneamente. Solamente les voy a contar 2, la otra para que piensen. Una fueron los garabatos. Nunca más eché un garabato. Nunca más en mi vida yo eché un garabato. Y era el tipo más insolente que puede haber. A los años después de haber sido convertido, mis compañeros de trabajo me trajeron un cassette con todas las insolencias y los garabatos que yo echaba. Ni yo mismo lo podía creer. Y nunca más dije un garabato. Nunca más salió una palabra grosera de mi boca. Hasta el día presente, 35 años. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Solo cuando me pego un martillazo en los dedos, pastor. Bien. Una vez unos hermanos estaban bajando un motor de un auto y entonces, hermano, era tan pesado que los garabatos de grueso calibre y mi esposa dijo, bájenlo luego, si no van a terminar todos descarriados, dijo, porque en realidad es increíble. Amén. El otro es que nunca más jugué a un juego de azar. Bueno, hay otras cosas más que el Señor hizo y muchas otras cosas que todavía no las termina el Señor conmigo. Y todavía falta mucho para que... Bien. Ahora, en la medida en que nuestro servicio va creciendo, debe también haber un crecimiento de carácter. Miren, Dios es poderoso. No hay problema por eso. Es todopoderoso. Dios no tiene limitaciones, querido hermano. Dios puede hacer todo. Pero el problema no es Él. El problema soy yo, porque Dios todo lo hace a través de su iglesia, a través de nosotros. O sea, si el Señor tiene que hacer una obra maravillosa, Él tiene que hacerlo por medio de nosotros. Acuérdense que para matar a Goliat necesitó un canal que fue David. David tuvo que ser un hombre entrenado, trabajado por el Señor. Lo voy a mencionar enseguida algunas características que alguien estaba mencionando, ya la tenía anotado. Y algunas características de David, Dios tuvo que trabajar con David para poder matar a Goliat. No fue de la noche a la mañana. El Señor lo trabajó y lo preparó. Bien, usted es un canal donde fluye la gracia de Dios, pero Dios tiene que trabajar con su carácter, con su vida. Porque de lo contrario, el vino, que es el Señor, se va a desparramar y usted va a quedar en un estado inútil. Le voy a decir una diferencia entre la forma de ser y el carácter. La forma de ser es lo que yo soy por naturaleza, heredado congénitamente. Usted nació así. Hay personas introvertidas, eso significa que son hacia adentro, les cuesta abrirse, uno no puede descubrir lo que son porque son personas introvertidas. Otros somos extrovertidos, somos un libro abierto, cualquiera puede leerlos.
Yo soy extrovertido, por ejemplo. Mi esposa es extrovertida. O sea, mi familia prácticamente casi toda es extrovertida. Que Dios tenga misericordia. Amén. La Nidia la remató. Todos somos extrovertidos. Cuando llegamos a un lugar hablamos y todo y hacemos cosas graciosas y lo que sea. Somos un libro abierto y contamos, expresamos lo que sentimos. Y otros son introvertidos que cuesta descubrir quiénes son en realidad. Ese es un temperamento heredado desde Adán. O sea, heredado congénitamente por nuestros papás. Esa es nuestra forma de ser. ¿Se da cuenta? Son muy alegres, muy graciosos. Por ejemplo, la Nidia le fluyen las bromas. No sé a quién habrá salido en realidad. Yo creo que a su madre. Nadie salió a la mamá en ese aspecto, ¿cierto? No. Bueno, esa es la forma de ser. Usted tiene una manera de ser que fue heredada. El carácter es lo que se forma. El carácter es algo que se forja. O sea, hay que trabajar el carácter de uno. Por ejemplo, usted puede haber nacido flojo de nacimiento. Claro, vago o en otra expresión, pero flojo nomás. Flojo de nacimiento, y usted sabe que el Señor quiere hombres diligentes y usted trabaja en esa área de su vida. Entonces usted comienza a poner su vida a disposición del Señor y a trabajar. Entonces por eso Pablo dijo, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, Pablo no era una persona que tenía compasión de sí mismo. O sea, Pablo decía, el cuerpo le decía, quédate otro ratito en la cama, decían, ¿ya? Porque eso les pasa a los que llegan atrasados. Quédate otro ratito en la cama. Y Pablo decía, ajá, ¿te quieres quedar en la cama? Te levanto. Nosotros le damos todo a nuestro cuerpo, lo que nos pide. Sírvete un heladito. Sírvete este embeleco. Y uno dice, ¿para qué me voy a negar esta felicidad? Pablo no, dice por todo, miren, Pablo dijo, por todo y para todo yo he sido entrenado. O sea, Pablo era un hombre que había forjado su carácter en todo. Yo creo que Pablo era así como los militares, de gusto de repente se levantaba a las 3 de la mañana. No crean que estoy bromeando, de gusto, para maltratar su cuerpo. Y a veces decía, no voy a comer, y no comía. O sea, Pablo era una persona entrenada para la guerra, querido hermano. Era un comando cualquiera, espiritualmente hablando. Y usted dirá, esto es legalista, hermano. Si no lo sientes de Dios, no lo hagas. Nunca lo vas a sentir, hermano, porque el cuerpo es flojo. Es flojo para servir a Dios y es muy atento y diligente para el pecado o por las cosas que no son de Dios. Yo lo sé porque viví en Chiloé, Castro, y cuando nos faltaba un jugador a las 11 de la noche, llamábamos a un jugador y decía, oye, ¿puedes venir a jugar? Ya estoy acostado, pero no tenga problema, en 10 minutos estoy allá. Se levantaban. Y ellos llegaban echando bromas, le podemos fallar al Señor, pero al fútbol no le podemos fallar. Pero llámelo a oración. No puedo. Bueno, hay muchas maneras. Yo sé que ustedes trataron esta semana también su cuerpo y fue muy bonito. Hermano, algunos de ustedes, mire, sobrepasamos un récord. Curiosamente, aquí en Chacabuco pasa algo. Cuando hay partido de la selección chilena, Chacabuco crece la asistencia. Nunca ha dejado de crecer. El promedio de hermanos que vienen al discipulado es entre 95, 100, 105. Adivine cuánto hubieron. 112. Pero el gozo que nos dio en el discipulado fue espectacular. El día anterior alguien lo había preguntado y dijo, ¿hay más gozo cuando hacemos esto? Isaías dijo, sí, hay más gozo. Y realmente hubo un gozo maravilloso desde principio a fin. Hasta la sopaipilla, hermano Anita, encontramos buena. Eso se me chipotea. Ya. Como no ha llegado, así que no. Bueno,
Ahí, en la medida que nuestro servicio a Dios va creciendo, debe también crecer nuestro carácter, pues enfrentamos mayores desafíos y se requiere de un temple mayor. Todos nosotros queremos ser vencedores, todos nosotros queremos ser útiles en las manos del Señor. Ya, ahora, ya dijimos que hay una diferencia entre nuestra forma de ser adquirida genéticamente y nuestro carácter. Aunque lo tengamos, debe crecer hasta llegar a ser mayor que la forma de ser. El carácter solo crece si le prestamos importancia y lo consideramos relevante. De lo contrario, no pasará absolutamente nada. Nunca usted crecerá si al tener un inconveniente con su hermano, voy a explicar esto para que lo entienda. Nunca usted crecerá si al tener un inconveniente con su hermano, usted se victimiza o solo ve el error del otro. Por ejemplo, para empezar a crecer, usted sabe que no hay un solo pastor ni una persona, principalmente, estoy hablando de un pastor en este caso, que la gente no lo pueda pelar. Yo creo que Chacabuco es el único lugar donde no pelan al pastor. Pa' mal, pa' bien sí. Por ejemplo, la persona que está adelante se expone porque uno siempre va a tiene defectos y tiene errores, puede descuidar a uno, atender más a otro. Es una cuestión que de repente, por cuestión de carácter, hay gente que se acerca con más facilidad, otros son más, se alejan un poco y como son hartas las personas y a veces se van temprano, uno tiene tendencia a descuidar. Bueno, hay miles de razones por las cuales usted podría quejarse de sus líderes. Pero cuando uno, de repente los hermanos que son leales y que yo tengo estrictamente prohibido, en realidad aquí no me ha pasado de verdad con sinceridad eso, que de repente los hermanos más leales llegan a uno y le dicen, pastor, ¿sabe qué? Para la gloria del Señor, pero tranquilo, no lo diga, lo estaban pelando tales hermanos. Ya no pasa eso aquí, en serio, de verdad que no, nadie llega con él. No, o es porque son demasiado maduros o porque en realidad ninguno me pela, o me pelaron los dos juntos. Claro. Entonces, exacto. Bueno, el punto es el siguiente, a lo que quiero llegar, es que cuando empecé a entender este asunto de la madurez y veía que alguien tenía en contra mí, yo no me victimizaba, dejé de victimizarme y dije, puede que haya alguna razón que él tiene, ya sea válida, imaginaria, o porque alguien le hizo un comentario o real, por algo no me tiene cariño. Y entonces yo buscaba la razón equivocada en mí y no en la persona. Porque es muy fácil decir, ¿cómo este hermano se atreve a hablar mal de mí? Y yo empiezo, el siervo del Señor, el ungido, y te va a caer el juicio del Señor. Uno nunca va a madurar así. Nunca va a crecer en vida, nunca va a madurar. Si usted tiene un conflicto con otra persona, póngase en el lado de la otra persona y no se ponga solamente en el lado suyo. Porque si no, nunca va a crecer, nunca va a madurar una persona que solamente se muestra como víctima. Tiene que entender que si alguien tiene algo contra usted, puede haber alguna razón, tal vez no es tan válida, pero debe haber alguna razón. A lo mejor es una equivocación, un malentendido, pero póngase en el lugar de la otra persona, porque nadie le toma mal a otra persona de gusto. Tiene que haber algo. Incluso ya entrándome en terreno de la doctora Nadia, puede ser un trauma. Hay gente que reacciona de una manera con rabia a uno porque uno psicológicamente sin querer le recuerda una historia triste del pasado. Entonces usted tiene que pensar inmediatamente y ponerse en el lado de la otra persona. Bueno, y entonces usted va donde el Señor y usted empieza a crecer y Dios le muestra tal vez que usted está haciendo demasiado acá en esta área o qué sé yo. Y bueno, debe entender que si no crece, el enemigo encontrará la forma de anularlo a usted, hermano. Cada vez que emprenda un servicio para Dios, el enemigo lo va a derribar. El carácter hace de usted un siervo estable para Dios. Vamos a ver algunos puntitos rápidamente en lo que tenemos que crecer. Primero, debemos crecer para poder actuar bajo presión. Todo servicio a Dios lleva consigo responsabilidad y la responsabilidad conlleva presión. Si un servidor no puede soportar la presión, muestra que no está preparado para ello. O sea, en todo servicio, hasta para ser mamá, hay una presión. Hay algo que lo está presionando, algo que usted no estaba acostumbrado. En un trabajo secular, en lo que sea, como líder, tiene que usted aprender a soportar la presión. Si usted no sabe actuar bajo presión,
Usted no está apto todavía. Mire, se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Un hermano joven llegó un día donde estaba yo y me dijo: pastor, ¿usted me puede prestar su auto? Usted me acompaña si quiere, si tiene desconfianza, para que yo vaya a sacar documento. Era un hermano que se congregaba en nuestra iglesia, y le dije: pero ¿sabes manejar en ciudad? Pastor, me dijo, yo manejo por los campos, por los montes allá y todo, las quebradas, en el campo nada más. No, mijito, tú no me entiendes. ¿Has manejado alguna vez dentro de una ciudad donde te están piteando atrás y te están presionando? Eso, lo de allá, el cerro, el monte, la quebrada, pues pastor, es mucho peor. Atraviesa la chancha de repente y va. Bueno, le dije, ya, vamos. Yo sabía, porfiado. Me senté a su lado ahí y entonces de partida partió en contra del tránsito, porque la calle era doble sentido y él partió en el lado de acá. Le dije: toma tu derecha. Sí, me dijo, pero seguía en el lado izquierdo. Toma tu derecha, le dije. Sí, me dijo, toma tu derecha, le dije, porque ya me estaba poniendo nervioso, ya me venían vehículos. Nunca tomó la derecha. Ya, dobla a la derecha, le dije. Dobló a la derecha. Dobla a la izquierda, tenía que doblar a la izquierda. A la izquierda. Toma tu derecha, le dije, porque esa calle sí que venían vehículos. Toma tu derecha. Y el hombre, sí, me dijo, pero no me ponga nervioso. Y literalmente, hermano, nos fuimos contra un poste. Gracias a Dios los frenos estaban buenos. Y en vez de acelerar, frenó. Y frenó. Se paró el vehículo ahí. Le dije: tú no estás preparado para manejar. Es que usted me presiona. Le dije: yo no te presiono tanto como te va a presionar un vehículo donde están atrás y te están exigiendo que avances. O sea, tú no estás preparado para manejar en ciudad. Tú tienes que practicar dentro de una ciudad. Dentro de la obra del Señor, que Dios nos da responsabilidades, hay presiones. Presiones de muchas áreas de la vida. Por ejemplo, le voy a nombrar una sola presión. Yo soy pastor de una iglesia donde la mayor parte de ustedes son profesionales y son estudiantes. Ustedes también son estudiantes de la palabra. Porque no me interesa si usted es psicólogo, es ingeniero de la NASA, no me interesa, porque lo que yo le hablo es de la palabra de Dios. Y usted es un inexperto si en lo que yo estoy hablando. Yo no me voy a meter en la ingeniería. Y si usted es médico, me da lo mismo. Yo estoy predicando la palabra y en ese sentido no hay ningún problema. Pero aquí hay muchos inteligentes que están estudiando la palabra igual como la estudio yo. Esa es una presión. Y hay muchos de los que están aquí que han tomado discipulado por 8 años. Conmigo acá han estado tomando discipulado por 8 años. Y es una presión el saber que yo tengo que seguir creciendo y preparándome para poder ministrarle también a ese tipo de personas, no solamente a los que son nuevos. Es una presión. Entonces, si usted no aprende y no entiende que la presión es importante en la vida, o sea, usted tiene que ser entrenado, querido hermano, en todas las áreas de la vida para poder ser útil delante del Señor. Pero hay gente que con un poquitito no resisten la presión. Ve a las hermanas jóvenes que se casan. Primero, se toman mucho tiempo antes de tener un hijo. Ya, este es pelambre, ya, pero igual. Y se toman el tiempo porque quieren tener todo. Antiguamente no necesitaban tener todo, ¿cierto? La cama, la cocina, una mesa, 2 sillas, 3 por 1, y nada más, ya listo nomás. Y una cocinilla chica así de 2 platos nada más. Hoy día no. El departamento, el living, cama king, cama para los huéspedes. Bueno, todo, quieren tener todo, ¿bien? Y después quieren disfrutar la vida. Y cuando viene la guagua, no lo pueden resistir. No lo pueden resistir porque sienten que la guagua les quitó la libertad. Hay una restricción que antes ya no tenían y no resisten la presión. Y de repente llega una hermana con 6 cabros chicos y se maneja súper bien, relajada, feliz de la vida. Como saca pecho mi hermana, ahí tenía guagua todos los años. Parecía conejo. Y todas mujeres. Bueno, hay una ventaja con las mujeres, son más tranquilas que los hombres. Hay excepciones. ¿Cómo se vería
una mujer joven cocinando, mudando, criando a los hijos, ayudándole a hacer tarea, preparando, presionando. ¿Se da cuenta? O sea, bajo presión, la persona tiene que aprender a funcionar bajo presión. Bueno, es una área en la cual nosotros debemos de aprender a crecer. Dios nos templa en la presión y nos hace fuerte y nos capacita para ministrar en todo tiempo. Segundo, debemos aprender a crecer y a tener decepciones. No es sensato ni maduro creer que siempre estará todo bien y en el mejor ambiente. Por ejemplo, la misma vida de iglesia que nosotros tenemos acá, yo leía una porción porque los jóvenes del grupo que se formó hace poco por ahí, Avenida Grecia, subieron una foto y se ven todos muy felices. Y alguien puso ahí que permanezca el primer amor. Yo tenía ganas de intervenir, pero después dije, Señor, retente en el nombre. Entonces yo tenía ganas de poner que el primer amor es Cristo, y ese primer amor que es Cristo nunca vamos a perderlo, porque aquí en esta iglesia Cristo es el centro de nuestra vida, amén. Es el centro, es el motivo, la razón, el motor que nos mueve. Así que no podemos, pero no todo, a pesar de todo que tenemos una vida de iglesia muy buena, agradable, no podemos. Y la verdad es que esto no lo vamos a perder. Yo sé que no lo vamos a perder. Amén. Yo sé que no lo vamos a perder. Por el contrario, esto va a crecer. Pueden haber decepciones también dentro de la iglesia. Decepción entre los hermanos. Decepción de que se hace expectativas que no corresponden. Hay expectativas que de repente no hacemos que no corresponden. Dios tiene que tratar a sus hijos, los está preparando para que lleguen a ser vencedores, para que sean incluidos en el rapto antes de la gran tribulación, para que puedan ser parte del ejército de Dios. Tienen que ser personas entrenadas. Y entonces de repente el Señor nos pone una decepción. ¿Para qué una decepción? Para probar la fe. Porque las decepciones prueban la fe también. Y uno tiene que estar ahí en ese momento pensando rápidamente que las decepciones son parte del Señor. Me acuerdo una vez de una mujer que llegó a un país, que fue Chile en realidad. Yo estaba presente y cuando ella, con ojos llenos de lágrimas, dijo, soy tan feliz aquí en Chile. Y yo dije, Dios, ¿cuánto le va a durar en el ambiente donde ella está? Yo sabía que le iba a durar nada. No le duró más de un mes. Y yo creo que la experiencia más traumática de su vida fue aquí en Chile. Siempre van a haber decepciones. En todas las áreas de la vida van a haber decepciones. Y las decepciones no solamente aumentan nuestra fe, y uno se vuelve a parar porque uno tiene una sola visión, sabe dónde va. Nosotros sabemos dónde vamos. Pablo dijo, sé en quién he confiado, que era Cristo. Por eso a él no le causaban problemas las decepciones. Sabía que después de su partida iban a entrar encubiertamente falsos creyentes y que iban a desviar a la iglesia. Pero él sabía que la iglesia tarde o temprano iba a florecer, iba a resucitar, y Dios iba a levantar a un pueblo maravilloso que le amara y le sirviera conforme al plan económico de Dios desde la eternidad. Él lo sabía. Pero vieron decepciones en la época de Pablo. Por eso fueron escritas las epístolas, 1 y 2 de Timoteo, Tito, para matar la degradación que había dentro de la iglesia. Yo creo, hermano, que si una persona no fuera madura, el mismo Señor antes de irse de aquí, Él le predicó a miles, pero acuérdense que solo 500 lo fueron a despedir al Señor al aeropuerto antes de irse al cielo. En ese tiempo existían aviones, era la nube, en una nube. En 1 Corintios 15, lea ahí los versículos, dice que 500 hermanos fueron a despedir al Señor, que el Señor se iba. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Estaban todos ahí, ya, y el Señor, ¿te vas, Señor? Se despidió de todos. Era como para ponerse a llorar, ¿eh? Se despidió de todo el Señor. Y ahí hay un conflicto que existe ahora, un conflicto grande, donde dicen, ¿existen los apóstoles o no existen los apóstoles? Hay un tremendo conflicto por ese asunto. Pero ahí en la Biblia, aunque ellos dicen, desde el tiempo de Cristo o de los apóstoles hasta la era presente, hasta el año 60 y tanto,
o 70 y tanto, nunca nadie manifestó ser un apóstol. Y después de ahí han aparecido un montón de apóstoles. Pero en realidad, si usted lee el capítulo 15, se va a dar cuenta que ahí hace clara distinción entre los 12 y otros apóstoles. Ahora, que se hayan algunos autonombrados apóstoles, ese es otro problema. Pero los apóstoles todavía permanecen hasta el día de hoy. Pero no los 12, otros apóstoles. Lo despidieron al Señor y el Señor se fue. Y el Señor dijo, voy y vuelvo, dijo. Se fueron contentos, gozosos. De hecho, un ángel se paró al lado de Pedro y le dijo, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que le habéis visto ir, de la misma manera volverá. Aleluya. Y lo estamos esperando. Amén. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Sí, Señor, lo estamos esperando. El hecho de estar aquí significa que lo estamos esperando. Estamos esperando su regreso. Durante todo ese lapso, el Señor sabía todo lo que iba a pasar, pero el Señor sabía perfectamente que Él siempre tiene un remanente que se está reservando. Tal como le dijo a Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y yo doy gracias a Dios por los 7,000 que hay aquí también. Amén. Debemos de crecer y madurar en nuestro hablar. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Con los años, el Señor nos hace ver que la mayor parte del tiempo, antes de expresar una opinión, donde no me la han pedido, es mejor callar. Ese es complicado para algunos que nos gusta hablar. En Proverbios 17, 27 y 28 dice, hablar poco es de sabio. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el necio pasa por sabio si se calla. Llegue a un lugar usted haciéndose el interesante y no hable ni una cosa. La gente se va a pasar todos los rollos de habido y por haber. Si tiene una voz de pito, peor, porque si habla... En serio, la persona es misteriosa mientras no habla. Nadie sabe qué tipo de persona es hasta que habla. Entonces, él dice, mantente más callado. Nos cuesta a nosotros este punto en el hablar. Y aquí, hoy día justamente citaban la María, yo ya lo tenía anotado en 1 Samuel 16, 18, dice, miren, hablando de David, uno de los criados le dijo a Saúl, el rey, respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, lo tenían identificado, sabe tocar, ya, es una característica buena, saber tocar un instrumento, él tocaba el arpa. Aquí hay otra característica de David, valiente. Era otra característica de David, ya sabía tocar un instrumento y son valientes. Yo no sé cómo andan los músicos. Amén. Vigoroso. O sea, teníamos ahora, sabe tocar, es valiente, vigoroso. Ahora dice, hombre de guerra. Mientras meditaba esto, yo decía, no diga nada, no diga ni amén, no diga nada, porque usted no sabe lo que va a decir, se puede equivocar y yo me voy a sentir decepcionado con usted. ¿Se puede ser un guerrero valiente y vigoroso y tierno a la vez? No diga nada. Jesús era valiente, vigoroso, un guerrero y tierno en extremo. Así que sí se puede. Amén. Los creyentes, por muy guerreros que seamos, nunca debemos de perder la ternura del Señor, con la cual el Señor conquista los corazones de las personas que no lo han conocido aún. Era un cordero león. Ahora aquí mire lo que dice, y esta es la que nos interesa a nosotros. Prudente en sus palabras. O sea, David tenía fama de ser prudente en las palabras. ¿Cómo lo conocían tanto? Yo no he sido muy prudente en mis palabras en toda mi vida. De repente voy a dar una opinión y a veces alguien que es más maduro, algún pastor más maduro me dice, guarda silencio. Y digo, ¿pero por qué? Con los años he dado cuenta que uno tiene que ser prudente cuando va a hablar. Y David tenía esta característica, era prudente en sus
palabras. Nosotros sacamos todo lo que hay en nuestro corazón, nada más, lo sacamos. Pero voy a quedarme con las otras dos. Era hermoso, pero lo más lindo de todo, que Jehová estaba con él. Amén. Veamos las 7 características. Sabe tocar instrumento, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Sea un hombre de palabra, que su sí sea sí, su no sea no. Haga como los antiguos, que la palabra pese. Use sus palabras para bendecir y no se queje en todo. Esto es una falta de crecimiento, está demostrando, muy grande en la vida, porque la queja nunca edifica la vida de los demás. Como nosotros venimos del mundo, el mundo se queja por todo. No importa el gobierno que haya, se van a quejar. No importa la prosperidad económica que haya, se van a quejar. No importa los hijos que le haya tocado, se van a quejar. O sea, en el fondo el mundo vive de la queja, porque el diablo reina en su vida. Los creyentes tienen una característica especial: no deben quejarse por nada. El creyente lo único que debe hacer es expresar alabanza al Señor. Si tiene una dificultad, amén, Señor, te amamos, Señor Jesús, amén. Lo alabamos. Saque la queja, hermano, de sus labios, sáquela. Ya, aplaudan todos, no sean quejumbrosos. Amén. Un día llegó un libro a mis manos en 2 años de ministerio más o menos, el primero o segundo año. Él decía, Respuesta a la alabanza, un libro precioso. Habían muchos libros que hablaban de la alabanza y cambiar la queja en alabanza. Y habían personas de consejeros y hombres que ministraban la palabra a personas con... Un día llegó una mujer diciendo que su marido la había abandonado, que su marido la había engañado, y empezó a nombrarse. Y él le dijo, ¿puede usted dar gracias porque su marido la engañó? ¿Qué clase de consejería es esta? Parece que me voy a ir a la consejería de la pastora Nadia. ¿Cómo? ¿Puede usted dar gracias porque su marido la engañó? ¿Cómo voy a dar gracias porque mi marido me engañó? No es que su marido la haya engañado sea algo bueno, pero de gracia, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ella con lágrimas empezó a dar gracias por lo que le había pasado. A otros lo habían echado del trabajo. Y él dijo, ¿puede dar gracias porque lo echaron de trabajo? ¿Qué tipo de consejería es esta? Demos gracias. Le voy a ayudar. Bien. Y ella dijo, Señor, gracias porque me echaron del trabajo. Te alabo y te bendigo. Acuérdase que cuando al Señor lo rechazaron y lo menospreciaron, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: Te enaltezco, Señor Dios del cielo y de la tierra. ¿Puede enaltecer a Dios en un momento de dificultad? Si usted es capaz de enaltecer al Señor y alabar a Dios en un momento de dificultad, después que le chocaron su auto y usted dice, te enaltezco, Señor del cielo y de la tierra, usted es un hijo de Dios que está creciendo, aleluya, en vida. Y sabe lo que significa ser un hijo de Dios. No, pastor, yo solo sé quejarme. Bueno, cámbiese, cambie su lenguaje. Debemos crecer en heridas y problemas personales. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Todos los que estamos aquí hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida, a veces por personas que amamos, y muchos de ellos eran quienes habíamos depositado toda nuestra confianza. Debemos echar nuestras cargas en Él y no llenarnos de amargura. Esto resultará en un peso mayor de gloria para continuar la carrera. Uno nota al tiro un espíritu amargado. Al tiro. Porque no expresa... Cuando una persona ya no tiene nada, expresa cierta inocencia y cierta pureza en la expresión de su rostro. Él se ríe con ingenuidad. Estoy hablando de él o ella.
La persona con un espíritu amargada no lo puede evitar. Sus ojos lo revelan, su rostro lo revela. Usted no debe sentirse con amargura en su corazón por las heridas. Si alguien la ha herido, alguien lo ha defraudado, usted debe aprender a descansar en el Señor. Eche su carga sobre Él. Por nada. Si ahora no tiene lo que tenía, si perdió esto, este otro, no importa. El salmista David, este mismo hombre, dijo un día en el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Puede hacer eso? En medio de la dificultad lo puede hacer. Aleluya. Denle un aplauso entonces al Señor. Te amamos, Señor. Ya estoy terminando. Este mensaje es más corto que otros, ¿ve? Debemos aprender a crecer, ya este es el último nada más, en los desánimos. Cuando un cristiano cae en desánimo, es cuando deja de ver las cosas como Dios las ve. Claro, veamos de nuevo, porque esto en la experiencia cuesta. Cuando un creyente cae en desánimo, cuando deja de mirar las cosas como Dios las ve. Aún mi hermana, que está cautiva en un cuerpo físico, mi hermana era muy activa aquí en la iglesia. Mi hermanita Nisa era una persona que nos recibió cuando llegamos acá. Ella es parte de los hermanos que estaban y de pronto le vino un parálisis. 4 años lleva más o menos. 4 años. Más o menos, 4 o 5 años. La hermana Nisa lleva así. Lo único que ha logrado recuperar un poco es el habla, pero quedó en un estado de invalidez, siendo que era una hermana muy activa en esta iglesia. Ella tiene una oportunidad maravillosa para, a pesar de su enfermedad, poder enaltecer el nombre del Señor. Todos lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer en un momento de dificultad. Conozco a una hermana, que es la mamá de la hermana Esther Fernández, que yendo a un lugar cayó de la micro, del Transantiago, no sé cómo se enredó y pasó la micro y le tuvieron que amputar un pie desde aquí hacia abajo. La pierna, perdón, desde aquí hacia abajo. Y quedó con una sola pierna. Y vaya a conversar con ella. Vaya a conversar con ella. Es una hermana que aún sirve al Señor en su silla de ruedas. Sigue hablando con el mismo lenguaje como si nada le hubiera pasado. Impresionante. En todo el proceso. Hace unos días atrás fuimos a enterrar a su esposo. Murió a los 86 años. Iba a cumplir en julio 86 años. Falleció y quedó solita. Y aún así, daba gusto escucharla su testimonio. No hay amargura, ni dice, ¿por qué, Señor, me hiciste esto? Nada. Ella sigue alabando al Señor. Aleluya, damos gracias a Dios por eso. El amor y la comunión con Dios es la fuerza de nuestra motivación. Cuando un hombre se pierde en la montaña o bosque, la familia es la última en perder la esperanza y el ánimo frente a la búsqueda. Eso se refiere a una sola razón, por el amor que siente por su familia. El amor a Dios es la fuerza de nuestra motivación. Sabemos que Dios es misericordioso, que Dios nos ama, que Dios es justo. No hay nada peor que enfrentarse al enemigo desanimado. Se dice que Napoleón no solo llegaba a la batalla, sino que se ponía enfrente del ejército para infundirles ánimo a sus soldados. ¿Quién fue el primero que se puso en el campo de batalla? El Señor Jesucristo. Él siempre va adelante. Nunca nos deja solos. Él está con nosotros. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos queridos. Pónganse en pie. Pónganse en pie.